transportarnos al pasado, haciendo un recorrido por aquella época de los años dorados. En memoria de nuestros ferroviarios, por ustedes, Memorias Ferroviarias, con la conducción de la ¿Está prendido ese? conversación necesaria. Sí, los dos micrófonos están encendidos. Bien, queridos auditores, una vez más con ustedes acá en sábado 13 de abril, en el cuarto bloque de Memorias Ferroviarias. Hoy día nos encontramos con un ex ferroviario de la Maestranza San Eugenio, don Américo Barrientos, a quien digamos le hice la cordial invitación, ¿cierto? Porque creo que reconstruir la memoria ferroviaria no es mi tarea solamente, ¿ya? Sino que de quienes sí trabajaron en el Maestranza, identificando a Ferrocarriles como la gran columna vertebral del país, ¿cierto? Primero quiero saludarlo, don Américo, para contarle un poco de qué se trata y darle la bienvenida a nuestra Radio Energy Chile, ¿cierto? Recordarle a los auditores que nos encuentren acá en las redes sociales Radio Energy Chile. También lo pueden hacer a través del 9010 y síganos, amigos, ¿ya? Coméntenle a sus amistades también que existe nuestra radio y que es una radio para ustedes. Por eso estamos acá con don Américo Barrientos una vez más, ¿cierto? Por favor. Gracias, Mauricio, por la invitación. Sí. La verdad que agradezco porque me hace recordar Claro. tiempos pasados. Yo estuve 8 años, trabajé en Maestranza San Eugenio, desde el año 1969 a 1977. Fueron 8 años que aprendí bastante, fue un aprendizaje grande para mí. Por supuesto. Yo vine desde Punta Arenas, Natal Punta Arenas, hacia Santiago y entré a trabajar en ferrocarril. Había trabajado un tiempo en ENACO antes. Ya. Y esta fue una gran escuela. Incluso agradezco, digamos, hubiera sido Ferrocarriles del Estado, sobre todo Maestranza San Eugenio, porque de allí empecé a hacer clases. Ya. Entré a la docencia. En el año 1971 entré a la docencia y hasta el día de hoy prácticamente no he parado. O sea, llevo como 48 años en la docencia. Que fue una paralela trabajando para la industria. Claro que sí. Estuve 8 años en Ferrocarril y por eso, repito, reitero, agradezco esta invitación. Claro. Bueno, yo le comentaba antes de entrar en vivo ¿Ya? que en los bloques anteriores hemos estado conversando de ferrocarriles, pero en lo que respecta a la Maestranza San Bernardo. Claro. ¿Ya? La Maestranza San Bernardo es como una segunda etapa, por lo que estuve tomando la información desde las redes sociales, porque hoy día todo lo encontramos ahí, ya en internet. Y me doy cuenta de que ya en el año 1904 se lanza el proyecto para construir la Maestranza de San Eugenio, ¿ya? Porque obviamente ya se estaba utilizando el ferrocarril y se siente esta necesidad de tener nuestras propias maestranzas, ¿ya? El barrio San Eugenio tiene toda una historia, porque resulta que en esos barrios, antes de la construcción de los primeros talleres, era un barrio en donde vivían ferroviarios, ¿ya? Y finalmente lo que ocurre en ese entonces, ya cerca del año 1928, ¿ya? Cuando recién se construye, digamos, el primer taller, se construye esta casa de máquinas, ¿cierto? Y empieza a agrandarse San Eugenio de manera impensada para esos tiempos, ¿ya? Como muchas de las industrias que existían en esos años acá en Chile, ¿ya? Y bueno, como parte y como empresa del Estado, ¿cierto? Sienten esta necesidad de liberar en los espacios de la cercanía de Estación Central, en donde hoy día existen las ruinas prácticamente de lo que podemos denominar la gran maestranza de San Eugenio, ¿ya? Yo siempre trato de realzar el sentido, o el sentimiento, más bien, más que el sentido, el sentimiento
respecto de lo que son las maestranzas, de lo que fue Ferrocarriles, independiente de que sea una empresa del Estado, ¿ya? Porque era una de las grandes empresas que le daba trabajo a miles de personas. Comentábamos ya que en la empresa de San Bernardo, en la maestranza de San Bernardo, perdón, trabajaban más de 2.000 personas. Quizás en los años dorados, ¿ya? Que va a ser muy difícil que yo pueda, digamos, entrevistar a alguien de esa época, ¿cierto? Porque estamos hablando de 1920, ¿ya? Pero sí me queda la sensación que era la gran oportunidad de Chile de mostrarse incluso en Latinoamérica, porque la maestranza era la segunda industria más grande de Latinoamérica, ¿ya? Exacto. Pero cuando me pongo a revisar San Eugenio, porque yo le decía a usted, pucha, todo el rato hemos hablado de la maestranza de San Bernardo y yo creo que es importante recordar la maestranza de San Eugenio, ¿cierto? Porque tiene la misma consecuencia que sufre la maestranza de San Bernardo, en donde finalmente el Estado pretende eliminar esta brecha ferroviaria. Y yo lo vuelvo a repetir con la responsabilidad que merece esto. Yo creo que Ferrocarriles lo hicieron morir naturalmente porque era una tremenda fuerza de personas, ¿ya? Y que en algún minuto le podían dar un vuelco al país, ¿ya? Era tanto el poder que tenía el ferroviario, ¿cierto? Que para el Estado sin duda era un riesgo. Hay harta historia, digamos, en internet que quiero que usted me comente más o menos, porque San Eugenio, desde lo que yo he visto en las redes sociales, hay recuerdos hasta desde un almacén que vendía las bebidas, qué sé yo, en fin, y que siempre estaban en la ida y que salvaban a los ferroviarios cuando eran los momentos más complejos del día. Pero también hay otras que tenían que ver con las grandes torres que tenía San Eugenio, ¿cierto? Que eran bastante imperiosas por su arquitectura. Hoy día San Eugenio es monumento nacional. Exacto. ¿Ya? Pero aún así está en proyecto construir un barrio de habitaciones, ¿ya? Claro. La misma historia que vivimos acá. Sí, la verdad que en los tiempos que yo estuve, los 8 años que estuve en San Eugenio, en maestranza, tuve la oportunidad de estar primero como integrante de una oficina de planificación y control de la producción. Ya. Y luego, después del año 73, fui jefe técnico de conservación de la maestranza. Claro. Eso significaba que tenía que ver con todo lo que era mantención de todo lo que eran los coches ferroviarios, los carros ferroviarios, desde Santiago hacia Talca y Romales. La verdad que hay mucha anécdota que uno recuerda, digamos, instante en ese periodo, donde yo recuerdo a algunos amigos que yo no he visto desde la fecha que me retiré prácticamente. Claro. Y yo me voy a nombrar algunos acá. Los que más recuerdo, Enrique Pino Cerené, que era jefe del área de taller de aire acondicionado de la maestranza. Luis Zúñiga, que en paz descanse, que era jefe del área eléctrica de la maestranza. Ya. El jefe de la maestranza, que era don José Soto Martínez. Y varios más que no, en este momento no recuerdo. Claro. Lo recuerdo, pero no recuerdo sus nombres. Han pasado mucho tiempo. Pero había era una mística que había dentro de la maestranza, digamos, los talleres. Estuve a cargo de varios talleres de conservación, mecánicas varias, máquinas de herramientas. Toda esta maestranza en Eugenio se dedicaba a la mantención del equipo ferroviario en general. Mantenciones medianas, pequeñas y medianas, no mantenciones grandes. Y obviamente el ferroviario se colocaba la camiseta. El de San Eugenio era una persona que le gustaba ser ferroviario, que está en su sangre ser ferroviario. Eran muchos hijos de ferroviarios, parientes de ferroviarios. Digamos, y había muchas anécdotas que contar. Cuando yo estaba de jefe de esa maestranza, había gente que de repente llegaba tarde, por ejemplo, y no dejaba llegar tarde, siempre llegaba después de las 7:30 de la mañana. Ya. Y yo lo reprendía, decía, ¿qué pasa? Tú no puedes llegar ahora. Y un día me recuerdo que la jefatura de la maestranza dijo, vamos a cambiar el horario para empezar de las 8 de la mañana. Claro, porque entraban a las 7, entramos a ¿no? 7:30. 7:30, claro. Yo dije, jamás este hombre ahora va a llegar atrasado. Claro.
siguió llegando atrasado, no llegaba llegaba a 8:15, 8:20. Claro. Son pequeñas cosas que ocurrían ahí. Y a propósito de anécdota, don Américo, Sí. fuera del estudio conversábamos de que en su caso, por ejemplo, esto prácticamente viene siendo como una herencia, ¿ya? Claro, Porque su papá, digamos, fue ferroviario, fue ferroviario. pero en Punta Arenas. En Punta Arenas. ¿Cierto? Punta Arenas, claro, había una No era una empresa de Estado. no, había una mina de carbón. Ya, Y mi padre me comentó, en el año 1940, me contaba que él trabajó como ayudante maquinista en esa línea férrea que había en Punta Arenas que llevaban el carbón desde la mina hacia la ciudad. claro. Y yo de ahí dije, mira, qué coincidencia, o sea, Claro. hay algo que enlaza este asunto. Exacto. ¿Ya? Hay un grado de motivación, De quizás, motivación, porque claro, claro. yo que también soy hijo de ferroviario, Sí, sí. tengo muy buenos recuerdos respecto de la existencia de ferrocarriles, Sí, por del supuesto. viaje mismo, ¿cierto? Por supuesto, pero también del lugar en donde trabajaba mi padre. Y yo creo que para muchos ferroviarios o para muchos hijos de ferroviarios les pasa lo mismo, porque con la oportunidad de haberlo visto a su viejo, ¿cierto? Subirse a la máquina, ¿cierto? Eso se te viene a la mente recuerdos de años, pero fabulosos, Claro, ¿cierto? claro, sí. Nosotros como Radio Energy, este es un aporte cultural a la historia de Chile. Si bien parte de la historia hoy día las encontramos en distintos segmentos dentro de internet, en fin, pero no me había encontrado en internet con conversaciones con ferroviarios, ¿ya? Sí, Porque claro, una cosa muy distinta es uno contar lo que no vivió, claro. pero lo más fabuloso ha sido escuchar las experiencias de vías que ha tenido el ferroviario. Entonces, y yo me imagino que para su papá, que yo también conocí, ¿ya? También fue fabuloso, Claro, ¿cierto? él estaba como orgulloso así de que Claro. el hijo mayor estuviera trabajando en un área en que él fue también protagonista. Claro. Entonces, como digo, ahí había un lazo tremendo. Claro. ¿Ya? Y por eso, digamos, los recuerdos son inmensos de la Matanza de San Eugenio. Acá en la villa hay muchos ferroviarios, Sin duda. varios que trabajaron en San Eugenio. Tenemos al negro Cabrera, que vivía en la esquina aquí en Claro. Santiago. Él fue uno de los, digamos, yo fui jefe de él. Ya. No en forma directa, indirecta, porque había otros jefes antes que, Claro. digamos, era el jefe de él. El negro Cabrera, Jiménez, Claro, que estaba sí, a cargo de Jiménez. Sí. su estación eléctrica, San Eugenio. Sí. Jiménez. Claro. Don Mario Fernández. Don también. Mario Fernández también. Claro. Y el señor Vázquez, que era Ya. jefe del taller de freno de San Eugenio. El señor Héctor Canales Prieto, que fue administrativo de San Eugenio, que era secretario de la jefatura de San Eugenio. Claro. Y así otros que se me escapan ahora, y varios Claro. de eléctricos por ahí. Exacto. Pero son pocos, ¿ah? Aquí en la villa eran más jefes, era gente de San Bernardo. Ya. Trabajaban mucho. Nosotros teníamos una micro que nos llevaba a San Bernardo. De aquí la gente que trabajaba en San Bernardo lo llevaba a San Bernardo. Ya. Yo lo ocupaba con este vecino de estos canales, porque nos íbamos a la estación de San Bernardo y ahí tomamos un tren hacia la maratón de San Eugenio. Claro. Que Como era... ya conocíamos nosotros, digamos, a la gente de San Eugenio, a los maquinistas, porque en San Eugenio había maestranza y casa de máquina. Claro. Entonces la casa de máquina tenía que, obviamente, disponía de las máquinas, digamos, programadas para que vayan a la estación central y partirán hacia su destino. Claro, exacto. Entonces, nosotros nos pasaba una llave, Ya. el jefe de casa de máquina, y tomamos el tren en San Bernardo, pero nos íbamos en la parte de atrás, era el automotor, venía adelante y atrás, digamos, las cabinas. Y abrimos la cabina y íbamos por Néstor hasta y nos bajamos en Eugenio. No paraba el tren en San Eugenio, sino que de forma muy lenta pasaba por ahí porque Maquita sabía que nosotros bajábamos ahí. Ah, Y nos qué tiramos bien. andando, pero despacito, Claro. en este colegio. Era fabuloso. Era fabuloso. Sí. Son historias Claro. desconocidas que uno Y es va recordando en estos Exacto. momentos. Y es lamentable que aun cuando en ese minuto que empieza a decaer en la intención de seguir con las maestranzas de ferrocarriles,
cuando todavía existía mucha maquinaria en funcionamiento. ¿Ya? Yo leía, digamos, un foro por ahí que en algún minuto se trataba de reconstruir un coche, ¿ya? Y el costo alcanzaba unos 22 millones de pesos. Claro. ¿Ya? Quizá era carísimo, pero de la forma que aportaba al país, se pagaba solo. Se pagaba solo porque lo que transportaba un tren desde Santiago al norte, de donde estaban las minas, ¿cierto? Y transportaban el cobre incluso, eso no lo va a hacer nunca un camión. No. ¿Ya? No. Por eso yo todo el rato le hablo de sentimientos encontrados. Sí, ¿cierto? sí, por supuesto. Yo la verdad que después de muchos años fui a Maestranza San Eugenio con un grupo de alumnos. Estaba trabajando en una institución educacional. Y los llevé a conocer San Eugenio, pero me encontré, digamos, con San Eugenio, me dio mucha pena. Claro. Ya estaban todos los talleres, digamos, semi-destruidos. Pero sí me encontré con la vedette que fue en aquel tiempo, que era un torno que torneaba las ruedas de los trenes. Obviamente cuando ya estaba fuera de funcionamiento. Pero ese torno todavía funcionaba. Todavía funcionaba. ¿Ya? Entonces, porque fue un torno que importaba a Alemania, que era la vedette, fue la vedette mucho tiempo y yo creo que todavía está funcionando. Exacto. Porque sin que se salga, digamos, el bogie, que era cuando llega la rueda, Claro. sin que salga, el automotor completo entraba al torno, porque era un torno sumergido, Claro. y ahí le ponían las ruedas, pues emparejadas, quedaban, Claro. para Eran armar. perfectas. Eran perfectas. Y salía el mismo tren nuevamente a circular. Era una vedette, no había en Chile, digamos, un tipo de torno Claro. de eso. Entonces, Claro. Y en Latinoamérica. en Latinoamérica, Claro. sí, y realmente lo encontré más desordenado, más sucio. No era lo de antes, pero. Claro. Y eso me dio un poco de pena. Bueno, son las De- cosas que ocurren. De hecho, digamos, dentro de toda esa historia que usted me comenta, es cuando toma fuerza el argumento de decir, oye, esto lo dejaron morir porque querían. Exactamente. Porque en realidad era tanto lo que producía la maestranza, de tanta calidad, impensaba ese tiempo, ¿cierto? Que podríamos hoy día, 2019, haber sido pioneros en la mantención América y Latina. construcción, porque En aquí, América Latina. aquí en Chile se construyeron locomotoras. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, yo eso no lo entiendo. La verdad es que fue una mala decisión política. Fueron decisiones políticas, como dice Mauricio, Claro. decisiones políticas que digamos, los gobiernos de turno Claro. cambiaba y obviamente cada vez menos llegaban los intereses, ¿no es cierto? Exacto. Toda la gente que tenía buses, líneas de bus, empezaron esa guerra y eso fue mermando, digamos, a ferrocarriles y lo fue destruyendo. Al final ganaron los grandes empresarios que tenían estas empresas de buses. Esa es mi opinión personal y lo que yo vi durante el paso que tuve por esa gran empresa, Ahora, ese tiempo gran empresa. EFE, que es la empresa de ferrocarril del Estado, hoy día todavía existe, Sí, ¿ya? sí. pero trabaja a la par con FEPASA, Claro. ¿ya? Que es una empresa de ferrocarriles privada. ¿ya? Exactamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿murió o no murió realmente Ferrocarril del Estado? Yo pienso que está renaciendo, fíjate. Está renaciendo. Sí, está ¿cierto? renaciendo. He tenido la oportunidad de viajar desde San Bernardo a Estación Central, Claro. digamos, casi En estos trenes tipo metro. Claro, tipo metro, fabuloso. Fabuloso, sí. Y paso por la Maestranza de Eugenio, lo veo de afuera, Claro, y sí. todavía veo, digamos, Claro. de F y veo de FEPASA. O sea, ¿Qué le pasa cuando usted pasa por ahí, por San Eugenio, sentimiento? Me ¿Qué da pasa? sentimientos encontrados, o sea, me alegro de verlo y me da pena por otro lado, de que Claro. eso esté, digamos, abandonado. Exacto. En todo caso, como digo, yo pienso que va a renacer la industria, digamos, Claro. ferroviaria y espero que, no sé, 20 años más estemos llegando al paraíso, por ejemplo, que desde que yo entré a ferrocarriles está proyectada la línea a Valparaíso, Claro. que se iba a demorar como una hora o menos, y hasta el día de hoy. Ese proyecto todavía yo creo que sigue, pero dijeron que me contaron por ahí de que parece que en un par de años más esta cosa va. Claro. Y si Exacto. fuera así, y llega la línea a Chillán y ojalá a Concepción, la central, yo creo que va a renacer. Yo tengo esperanza que renazca Ferrocarriles.
Sí. porque no puede morir así, no puede morir. Imagínense en Europa cómo son las líneas ferroviarias, Claro. ¿ya? Exacto. Que es un ente económico poderoso. Bueno, políticamente han hecho muchas promesas los distintos postulantes. Claro, sí. Para decirlo bien, Sí, digamos, no vamos a sí. nombrar a nadie, No, nadie en particular. aunque podía hacerlo, pero ¿para qué? Claro. Porque en realidad esto es parte de una historia en donde todos al final tienen responsabilidad. Exacto. Todos Exacto. los movimientos políticos han tenido responsabilidad absoluta. Exacto. En algún minuto se prometió tener, ¿cómo que se llama? Un tren bala, incluso. Sí, pues. Un tren bala que iba a recorrer en prácticamente 6 horas la mitad de Chile, por decirlo de alguna manera, desde Santiago a Puerto Montt. Exacto. ¿Ya? Algo Exacto. impensado, digamos, para esa época, porque el tren se demoraba desde 18 a 24 horas. ¿Ya? Era un recorrido bastante rico, ¿ya? Sí, sí, por Porque supuesto. te permitía, digamos, viajar con la naturaleza incluso, porque no pasaba por muchos pueblos o entre medio de las ciudades. No. ¿Ah? Era bien parcelero. Pero aquí yo, digamos, dentro de lo que estuve investigando, imprimí cosas que en realidad las imprimí porque existe sentimiento. Y leí, y al leer lo que aparecía en internet de publicación de un ex ferroviario, o de un hijo ferroviario, Ya. ¿ya? Él decía, bueno, yo igual tuve esa oportunidad de conocer la maestranza de San Eugenio. Y era simplemente genial el movimiento de trenes de un taller a otro. Me refiero a los rápidos de Conce y Temuco, ¿ya? Ver en las cocheras a los automotores eléctricos y diésel. Siempre preguntaban, ¿y esas micros? Iban a Los Ángeles, ¿ya? 30 o tras otras en desuso y sin vida. O sea, pero lo más triste de todo, digamos, es que él se encuentra en algún minuto con una vista de los tornamesas. Él comenta que en el recorrido que hizo de la maestranza San Eugenio, ya cuando no estaba en funcionamiento, se encontró con un galpón pequeño, ¿ya? Y dentro de ese galpón pequeño había una locomotora, ¿ya? Y en esa locomotora habían vestigios del paso de la historia, ¿cierto? En donde él encontró un cadáver de un animal, un gato precisamente, ¿ya? O sea, nadie se hizo responsable después que dijeron aquí terminó. Y lo más increíble de todo es que grandes locomotoras que tienen un valor quizás incalculable por el paso de los años que tenían, fueron vendidas como chatarra, ¿ya? O sea, estamos hablando de que el kilo de locomotora lo vendieron algo así como a 20 pesos. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, eso para mí es chocante porque hubo un aprovechamiento, ¿ya? Hubo un aprovechamiento, aun cuando era del Estado y el Estado podía hacer lo que quiera, digamos, con sus recursos. Creo que merecía un poco más de respeto, ¿cierto? El tema de los ferroviarios. Sí, no sé, yo recuerdo de esas tornamesas 1 y número 2 que había en San Eugenio, Claro. que una era del área del taller diésel y la otra era del área eléctrica. Claro. Y más o menos tenía como 25 líneas la tornamesa, entonces giraban y obviamente ahí daban vuelta la locomotora para ir luego a la estación central para tomar, digamos, los carros y los coches hacia el sur. Yo recuerdo, antes de retirarme de ferrocarriles, de que ya había problemas de mantención graves. Claro. Nosotros para poder, digamos, reparar una máquina para que estuviera a punto, porque eran las peleas que tenía yo, por ejemplo, como jefe del área de mantención con el jefe de transporte. Nos peleamos por teléfono, nos peleamos ahí porque él decía, tiene que estar aquí la máquina locomotora 3112 a tal hora. Claro. Y yo decía, no te lo puedo mandar a tal hora, porque esta locomotora está con problemas y va a estar lista a las 2 de la tarde. Y Claro. se enfurecía este caballero, qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque no había repuesto. ¿Qué se hacía? Se sacaban repuestos de las locomotoras que estaban detenidas. O sea, digamos, le vestíamos un santo para vestir otro santo. Claro. Y esas locomotoras fueron ahí, quedaron como de repuesto, entonces fueron quedando. Y hay hoy día, como decía el
personas que Claro, más los que antes, escribieron. claro, estaban ahí, digamos, adentro con todo sacado porque eso se había usado para otras locomotoras. Claro. Entonces ahí empezó a bajar, estoy hablando del año 77, 76. Pero la Ya responsabilidad de esa producción finalmente no era del ferroviario. No, Porque el ferroviario estaba esperando no. ahí para No, trabajar. porque nos daban los recursos, Cortaban no los sé qué recursos. pasaba con los recursos. Y era una empresa Simplemente del Estado. no, empresa del Estado. Nos daban los recursos que correspondían. Nosotros Claro. tuvimos la visita de una empresa francesa para iniciar en San Eugenio justamente la mantención preventiva a los coches de pasajeros. Y tuve la suerte de enganchar con esa gente, digamos, con mis otros colegas más, y trabajamos como 3 meses e hice yo una carta de gana enorme para indicar qué coche empezaba primero y después para la reparación. Claro. Y me acuerdo que cuando estos señores se fueron, nos fuimos a despedir al aeropuerto y nos, con su lengua, digamos, apenas hablaban castellano, nos decían: no se recuerden, amigos míos, por favor, que no pare, que no muera la mantención preventiva en la estancia. Claro. Pero ¿qué pasaba? Que cuando ellos se fueron, nosotros empezamos a pedir los recursos para seguir con la mantención preventiva, no nos dieron los recursos. Claro. Por lo tanto, terminó la mantención La dejaron preventiva. morir. Claro, empezó Claro. a morir. Exacto. Esos son los recuerdos que, digamos, que me llegan ahora a la memoria Claro, exacto. hablando contigo. Sí, pues y a propósito de eso mismo, y dado a que cuando hablamos del, por ejemplo, el AEZ-51, Ah, sí, el E3222, automotor, japonés, el E3226, ¿cierto? español, La italiano, L31. italiano. ¿Cierto? Sí, no sé, tengo bien claro que cuando digo yo, Claro. como fui jefe técnico de conservación, estaba a cargo de toda la mantención de esas maquinarias Claro. de patio, de pasajeros, qué sé yo, entonces, por número, Exacto. yo tenía, la oficina era una oficina especial con otro colega que tenía otra oficina ahí mismo en ese edificio, y cada uno teníamos un secretario. Claro, Un secretario que no, porque teníamos harto de trajín, digamos, del día. claro, por supuesto. Entonces, yo me conocía las locomotoras con números, así números, y sabía que era una diésel, que era un automotor japonés, que era una italiana de patio, que era, qué sé yo, cualquier otro tipo, yo no recuerdo algunas cosas todavía, algunas marcas, Claro. pero eran marcas, generalmente las locomotoras eran conglomerados europeos que hacían la locomotora, Francia, España, Italia, qué sé yo. Claro. Realmente. Así que conocía harto de este asunto y la verdad que con el colega Luis Zúñiga, que era de la parte eléctrica, finado, que va a descanse, nos llevamos muy bien. Ya había otro colega, Poblete, de automotores también, que estoy recordando ahora, Claro. en el que vino Serenía, que lo nombré, Claro. que yo no he visto más, y me gustaría mucho, digamos, y ojalá que esto pueda llegar digamos, a ellos. ¿Ya? Sí, pues bueno, esa es la idea. Esa es la idea, ¿no es cierto? Para que se recuerden y digan: oye, Américo, yo sé que íbamos juntando por ahí para recordar Claro. viejos tiempos. Exacto. De hecho, en este recorrido, en la búsqueda de información, prácticamente la hemos hecho arriba de un tren. Ya, ¿Cierto? correcto, sí. Para poder entender el código que tenía el ferroviario respecto de ciertos comentarios que se hacen en las redes sociales. Sí. Y existe, por ejemplo, un grupo ferroviario que se llama Aquellos Viejos Ferroviarios. ¿Ya? Y ahí Sí, yo he sí. visto que ellos suben constantemente material de este tipo de codificaciones de coches, de máquinas, ¿cierto? Ya. Que para la persona que no es ferroviaria son simples números, ¿cierto? Es como leer lo que era antes los colegios, cuando es 757, por Claro, ejemplo. claro, ¿Ah? claro. Pero aquí, digamos, estamos hablando de máquinas, ¿cierto? Como la E30017, Máquina, ¿Ya? motora eléctrica. máquina eléctrica, ¿me Sí, entiendes? motora eléctrica. Entonces, había tanta variedad de maquinaria, ¿cierto? Y que podrían haberse rescatado, ya que había muerto el asunto, para haber construido un tremendo museo. Hoy día existe un museo. Hay dos museos, ¿ah? Claro. Hay dos museos hoy día, el que está aquí en la Quinta Normal Claro, y el que está en Temuco. ya, Yo tuve la oportunidad de estar en Temuco hace años atrás y realmente quedé sorprendido porque, digamos, me encontré con varias máquinas y varias otras cosas que no sabía. podría ser más potente incluso que el de Quinta Normal y el de Más Temuco. potente incluso, potente, sí, ya. más potente Claro. incluso, extraordinario, o sea,
es muy bonito ver que estaba en ese museo. Claro. Y hay gente ferroviaria todavía que lleva en la sangre ese gran espíritu ferroviario y Claro. siempre está con... Hay gente que conozco que arma los trencitos, qué sé yo, Claro. que tiene ahí... en fin, o sea, es extraordinario. Hace 2 sábados, 3 sábados atrás, estuvimos con don Guillermo Cruz acá. Ah, sí, ¿Ya? sí, Porque sí. él es el presidente del Comité del Patrimonio Ferroviario. Sí, ¿Ya? sí, yo lo conocí. El sueño del ferroviario y de él Claro. como dirigente y Claro. de los que lo acompañan en esta tarea era justamente que en el barrio Maestranza, en donde quedaron estos galpones, en donde en el medio de esos galpones todavía estaba el orificio donde estaba el tornavesa, por ejemplo, Sí, ¿ya? sí. Se pudiese construir un museo. Esa batalla se perdió. Ah, se perdió. Se Sería perdió fabuloso ahí, sí. desde el punto de vista de que ya ese terreno, aun cuando es patrimonio nacional, no va a ser dedicado a la conservación del patrimonio ferroviario, Claro, ¿ya? O como museo me refiero, claro. porque resulta que ahí van a construir un bulevar ahora, ¿ya? Entonces, Ya. yo cada vez que tenga la oportunidad de estar en este programa, lo voy a decir, y creo que es importante que los dueños de este bulevar que va a existir en San Bernardo sientan el compromiso, ¿cierto?, de entregar un espacio cultural para la construcción del museo ferroviario, porque existe mucho material que se podría presentar. Mucho ¿Ya? material. Y Mucho de material. paso, para que así lo entienda la gente que trabaja en este comercio, son más de 10.000 ferroviarios los que firmaron distintas cartas en los distintos gobiernos Ya. en donde finalmente se logra que esto pasa a ser patrimonio nacional, ¿ya? Yo creo que pasó lo mismo en San Eugenio, porque esto fue una lucha constante de los ferroviarios. Sí, sí, sí. Era sí. tan poderoso el mundo ferroviario, que yo se lo decía al principio, le podrían haber dado un vuelco a este país. Claro. ¿Mm? Había un grupo sindical muy fuerte, Muy fuerte. la Santiago Watt, Claro, que digamos, bueno, yo como te decía estuve 8 años, claro, pero hay mucha gente que yo conozco que tuvieron toda su vida trabajando en esa Exacto. carrera. sí, ¿Ya? Así que imagino ellos cómo están impregnados de esa esencia ferroviaria. claro. Sí, pues de hecho nosotros estamos como radio haciendo gestiones para poder hablar con la viuda de uno de los dirigentes que fallecieron en el Cerro Chena, Ya, ¿ya? ya. Porque esto es un homenaje a los ferroviarios y no tiene una mirada política, sino que un sentimiento muy fuerte detrás de lo que es el mundo de las líneas, ¿ya? Hay un libro que también aparece por ahí en internet que se llama Rieles y Chimenea, Ya. en donde se cuenta muy bien la historia de ferrocarriles, sobre todo, digamos, en lo que fue la maestranza San Eugenio, ¿ya? Claro. Entonces- Había un taller de caldero, antes de llegar, Claro, cuando llegué ya no existía un taller de caldero, que ahí se reparaban la locomotora a vapor. Y en esas calderas deben haber sido el resultado de estas grandes torres que se veían desde Exactamente, lejos. exactamente. Cuando yo llegué ya no existía. Claro, Y había un personaje aquí en la misma villa que trabajó San Eugenio, que tenía un negocio por aquí cerquita, claro. que él resultó en un accidente quemado prácticamente todo el cuerpo. Sin embargo, revivió y tenía un negocio aquí en la misma villa. Ya. ¿Ya? ¿Quién sería? Aquí en la... ¿Cuánto es el apellido de este Don caballero? Acacio. Don Carrus. No, Oscar Ruz todavía está, digamos... Ya. Yo sé que vive ahí, tiene un negocio. Ah, ya. Pero aquí en la Boca Calle, justo ahí, tuve que recordarte, Ah, le decían el quemado. Ya, ok. ¿Ya? Bueno, vamos a tener que. Y ahí yo creo que no sé si está la hija viviendo ahí o no, Ya. pero él fue un personaje dentro de la San Eugenio, porque estaba en la mecánica de los calderos. Sí, También tuve a cargo yo el taller de herrería, claro. se hacía toda aquella herramienta de forja, digamos, que usamos nosotros. Sí. Bueno, Realmente, Marcelo Olivares, que es nuestro representante legal aquí en la radio, Ya, ¿cierto? correcto. Y también hace las veces de radio controlador. Él nos da la oportunidad de generar este programa. Ya. Lo generamos con una mirada primero de construcción de memoria, Ok, pero también cae muy bien este lugar porque resulta que la vía del esfuerzo
es un barrio histórico ferroviario, ¿ya? Sí, Que nace, sí, por digamos, supuesto que sí. a fines de los años 50, ¿cierto? A inicios de los años 60. Claro. De hecho, hay un mártir aquí en la construcción inicial de la villa, La que se villa, en claro, fin, sí, claro, sí, sí. ¿ya? Y muchos ferroviarios hoy día ya no están. Yo conozco harta gente ferroviaria porque acompañaba mucho a mi padre, digamos, en Ya, las actividades que él ya. tenía, ¿ya? Pero muchos de ellos ya no nos acompañan, ¿ya? O muchos de ellos no tienen quizás la capacidad de utilizar la tecnología hoy día. Entonces, por eso es que también estamos grabando por Facebook Live, ¿ya? Para que Ok. esto quede como un respaldo, Claro. ¿cierto? Y vayamos construyendo algo más robusto. Yo quiero felicitarlo, ¿ah? Porque una, digamos, radioemisora, como se llama en día, una radio, a la comunidad es muy importante para cualquier comunidad, Claro. sobre todo para esta villa. Y yo aquí me siento así muy bien porque me llegan los años mozos. Cuando yo tenía 18 años, 19 años, estaba estudiando en la sede de la Universidad Técnica del Estado allá en Punta Arenas, en Natal Punta Arenas. Claro. Y era el centro de alumnos y fui, digamos, presidente de cultura del centro de alumnos. Por lo tanto, teníamos un programa radial donde yo era el locutor oficial. Mire, En el año, pero acuérdense, en el año 1967 más o menos, 66, ¿ya? Muchos años. Tuve un año haciendo un programa radial en el cual entrevistamos a mucha gente, digamos, que estaba, políticos, gente Claro. importante de la zona, y cuando llegaban gente de aquí de Santiago como ministro, qué sé yo, los entrevistábamos. Y teníamos música, digamos, orquestada entre medio, qué sé yo. Pero me hizo recordar esto, Fabuloso, me hizo claro. recordar. Claro. Tuve un año ahí trabajando, digamos, fue una anécdota que tuve porque grabamos ese espacio, Claro. pero en un momento dado la Radio Austral de Monterrey nos dijo: no tenemos espacio de tiempo para que graben más muchachos, van a tener que salir al aire. Y quedamos, yo dije, ¿cómo al aire? O sea, si me equivoco, qué plancha. Claro. Y de ahí empecé a no salir al aire como 6 meses, y la verdad que por eso estoy feliz de que me haya reencontrado con una radioemisora ante el micrófono, porque hace tantos años, Claro. y eso. No, y ese sentimiento uno lo recoge porque es súper positivo. Sí, Es pues. súper positivo. Sí. Yo creo que hoy día lo que hace falta es justamente eso, entregarle a los vecinos, a los amigos, a la familia, la felicidad que cada uno merece, Claro. ¿cierto? Claro. Pero resulta que el ser feliz es algo tan sencillo como de repente saludar al otro, ¿cierto? Obvio. Y eso cuesta tanto hoy No, día. nada. Cuesta mucho, porque finalmente estamos encapsulados y encarcelados prácticamente en nuestras casas, Exacto. dado la situación que también vive el país. ¿ya? Exacto, La delincuencia hace que retrocedamos muchas veces, los Claro, adultos mayores se encontramos, poco, claro, ¿entiendes? encontramos en fortaleza Claro. prácticamente en nuestras casas. Claro. Sí, sí. Y bueno, yo en lo personal igual valoro mucho su persona, digamos, porque conozco todo el esfuerzo que usted hace día a día, digamos, por contribuir a la sociedad, porque como profesor ya 40 años, decía. 48 años. 48 años. 48 años. Entonces, para mí es Cumplí maravilloso. en marzo 48 años haciendo clases de forma casi ininterrumpida, porque, como te decía, trabajé como 30 y tantos años en la industria. Claro. Ferrocarril 8 años, NAP un par de años, luego, digamos, gracias, Papelera Puente Alto otro par de años, Claro. la General Electric en Santiago otro par de años. Bueno, La verdad que he ido, digamos, y junto con las clases, o sea, hacía clases prácticamente en la noche y en el día trabajaba en la industria. claro, cuando uno empieza a mirar el recorrido del tren, ¿ya? Se empieza a encontrar de que la industria que estaba a mano derecha o a mano izquierda, o 100 kilómetros más allá, o la que pasamos hace 5 minutos, era la que finalmente hacía que este tren tuviera mucho empoderamiento. Cuando yo leía un poco la historia me encontraba que, por ejemplo, la industria textil dependía mucho del ferrocarril, porque que ya, digamos, en un rato más vamos a conversar un tema súper importante que tiene que ver con Machaza. ¿ya? Ya. Machaza era una industria textil muy grande y que dependía justamente del ferrocarril en esos años, de los años dorados, como digo yo, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí.
porque es lo que le permitía llevar todo esto, algodones, hilos, en fin, a zonas lejanas en esos años. ¿Ya? Porque en esos años los caminos eran una vía para allá y otra para acá, y para contar, y las cuestas que habían eran increíbles, o sea, impensadas, digamos, para llegar en un día a Puerto Montt. Quizás uno se demoraba una semana en llegar, ¿ya? Entonces, y así uno va mirando. Hoy día algunas empresas siguen aprovechando eso, ¿ya? Como las empresas que fabrican el cemento, ¿cierto? Que utilizan el ferrocarril, lamentablemente cerca de las ciudades, ¿ya? Como nos pasa aquí en el bosque con límite de San Bernardo, ¿ya? Que tenemos estas empresas de cemento que pretenden construir una mega planta de cemento también, y yo creo que eso no debiera darse, ¿ya? Por mucho de que esté cerca de donde ellos más lo necesitan, que es el ferrocarril, hay otros efectos secundarios y muy perjudicial para la comunidad, como es la contaminación. ¿Ya? Pero bueno, hay tanta historia, digamos, como yo creo que hoy día vale reconocer que la maestranza de San Eugenio, que todavía tiene infraestructura en pie, ¿cierto? Sí, yo los veo al pasar por ahí con nuestro tren. Y como barrio propiamente tal. Acuérdese, Mauricio, de que ahí estaba el estadio ferroviario. Exacto, sí. Una cancha de hockey ferroviaria. Claro, sí. Nosotros ahí se hacía, digamos, íbamos a jugar baby fútbol en esa cancha de la maestranza. Sí. La llegada de nosotros a la maestranza como técnico universitario en esa oportunidad, luego de ingeniería de ejecución, también fue algo muy importante para la gente, para unir a la gente. Claro. Porque en ese instante que nos llegó a nosotros en el año 69, yo era deportista, así como un par de colegas que llegaron conmigo. Y allá me acuerdo que había un campeonato de fútbol y de fútbol. Éramos pocos los técnicos ingenieros que había. Claro. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no jugamos un baby fútbol? Y la gente que estaba ahí dijeron, pero ¿cómo ustedes son jefes, son técnicos, son ingenieros? No se ve muy mal, nosotros no puede ser. Pero si somos personas, somos humanos, somos ferroviarios. Exacto. Y logramos entrar, y esa gente quedó muy agradecida porque se acercó humanamente, digamos, lo que tenían, ¿no es cierto?, jerarquía como jefatura, con la gente que eran los obreros de la maestranza. Exactamente. Y fue un gran, me acuerdo que fue muy bien visto por la jefatura después que había, de cómo se integró la gente con nosotros y nosotros con ellos. Fue muy importante. De hecho, la maestranza San Eugenio, más que maestranza, era un barrio. Era que todavía existe, digamos, ¿cierto? El barrio San Eugenio, la gente caminaba a su trabajo. Caminaba, o sea, miles de trabajadores llegaban a la maestranza San Eugenio. Yo lo cuento como que se lo hubiese vivido, porque en realidad cuando empiezo a leer la historia, me empieza a engolosinar, digamos, este asunto, al extremo de rescatar lo que más pueda. La maestranza, en sus vestigios que tiene, digamos, esconde una riqueza arquitectónica tremenda, increíble. O sea, desde inmuebles de adobe y fachadas continuas de arquitectura moderna, ¿cierto? Por eso yo creo que el hecho de que se haya protegido como monumento nacional, como patrimonio nacional, es muy valioso, ¿ya? Claro. Aun cuando sabemos de que como maestranza no va a volver a funcionar, ¿cierto? Es muy difícil, ya. Pero yo coloco como ejemplo el Mall Espacio M, que está en Morandé con compañía. ¿Ya? Sí. El mall tuvo que construir respetando la fachada, y es hermoso. El diario Mercurio era ese. El diario El Mercurio, justamente. El Mercurio. Entonces, uno dice, ¿vale la pena proteger patrimonialmente algunas cosas? Sí, vale la pena. Sí, vale la pena. Vale la pena. San Eugenio tiene varias edificaciones que deberían ser monumentos nacionales. Claro, exacto. Por su forma, por su estilo, por su tipo de construcción. Claro. Tenía dos entradas la maestranza, norte y sur. Para la entrada norte, uno prácticamente entraba y iba, digamos, sorteando los rieles de salida de los trenes hacia la estación central. Y yo recuerdo que en el verano
iba mucha gente a Cartagena, ¿no es cierto? Sí. Y fíjate que en enero, febrero, sobre todo en febrero, la gente se iba a San Eugenio a tomar los trenes que estaban, digamos, manteniéndose. O sea, había gente que estaba trabajando en los trenes y ya llegaba gente con maletas a subirse a los trenes. Y no se podía detener porque eso era un espacio abierto. Venían por las líneas, con el peligro que existía. Y salían llenos de ahí a la estación central. Y cuando llegaste a Central, los pasajeros que han ido a Central, ya encontraba que, ¿cómo? ¿Y viene de dónde? ¿Viene de tren? Venía lleno de San Eugenio. Claro. Para ir Sí. digamos, a las Sí. playas de Cartagena, qué sé yo. De hecho, en uno de los bloques pasados, yo recordaba justamente la anécdota de tomar el tren en Estación Central, el tren ordinario, ¿ya? Que como concepto era el tren básico, Ya. ¿ya? Y uno cuando veía aparecer la luz del tren, por ahí por la Maestranza San Eugenio, ¿cierto? Sí, sí. Se empezaba a acercar y éramos muchas personas, por no decir cientos, ¿ya? Los que corríamos en búsqueda del tren Claro. para subirnos al vuelo y así asegurar asientos. Claro. ¿Ya? Yo se lo comento a usted porque son bonitas las historias, recordar esto. Son bonitos recuerdos, fíjate que yo cuando me tiré de ferrocarriles, el año 77 más o menos, Claro. por la década del 80, hice un viaje al sur con mi señora, Ujú. la hija, y nos subimos a un automotor, digamos, japonés. Y de repente el caballero que iba dentro cortando boletos me dice, se detuvo el tren un rato, ¿ah? Claro. Y me dice, don Américo, el tren va a estar detenido como media hora. Y dije, este gallo de dónde me conoce, o sea, ¿quién Claro. soy yo? Media hora. Es tan Y chico. y él me conocía porque como yo viajaba siempre, digamos, la línea, Claro. digamos, tomaba cualquier tren, digamos, a Talca, Constitución, a los ramales que Claro. había en Constitución, muy bonito, o a San Antonio, a Barranca, qué sé yo, a Cartagena. Claro, claro. Él me conocía. Exacto. Entonces yo creía que yo todavía seguía trabajando después de varios años. Entonces me decía, yo como fui a ese área adentro, me decía, don Américo, está detenido, no se preocupe, está detenido media hora, nada más. Claro. Claro. No, Son sí. anécdotas simpáticas que uno dice, mira, yo dejé un poco de huella en San Eugenio. Me Exacto. conoce bastante gente, de la casa de máquina como la maestranza. Claro. Y yo me encuentro con gente de repente, digamos que me dice, ¿cómo está don Américo? Y yo lo digo, bien, sí, usted trabajó en San Eugenio, fue jefe técnico de conservación, yo trabajaba en mecánicas varias. Claro. Y yo por ese asunto de, como no recordaba, Claro. pero por ser gentil le decía, sí, me recuerdo. Claro. Claro, lo que pasa es que usted era un uno- líder dentro del claro, mismo trabajo. tanta entonces, gente, claro, tanta claro, gente. Todos miraban hacia una buena persona que era usted en ese Claro, tiempo, ¿cierto? claro, claro. Pero para uno, digamos, quizás es más difícil Mucho más difícil. visibilizar a los muchos que trabajaron Conocía a la con gente usted. que se Claro. portaba más mal, o Claro. que era sobresaliente. Exacto. Claro. Pero bueno, este segmento, digamos, es de una hora, lamentablemente, ¿cierto? Yo dejo la invitación abierta para que nos volvamos a reencontrar en algún minuto Mauricio, en la radio, cuando ¿cierto? tú quieras, no hay problema. Estoy a tu disposición para poder contar algunas anécdotas más. que me Y a recuerde. propósito de que usted también participó radialmente, pues sería interesante tenernos acá acompañándonos Sí, ningún las veces problema. que usted quiera, Ningún ¿cierto? problema, ningún problema. Porque juntos podemos reconstruir esto. Sí, por ¿cierto? supuesto que sí, por supuesto ¿Ya? que sí. Así Sí, qué que fabuloso. eso es, pues, ¿ya? Yo creo que aquí nuestro amigo controlador, don Marcelo Olivares, digamos, nos va a acompañar colocando alguna canción, algún temita, ¿cierto? Para finalizar el programa. Yo le quiero dar las gracias por aceptar esta invitación tan repentina que se hizo el día de ayer, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Quiere ir a la radio? Sí, listo. Eso es todo. Al Mañana contrario, conversamos. al contrario, el agradecido soy yo. Claro. Ya, para hacerme recordar tantas cosas dentro de la San Eugenio Claro. y recordar también este asunto de la radio. Sí. Que yo como he vivido tantos años, Claro, sí. claro. Sí, Sí. pues la tarea, digamos, es reconstruir lo que es la vía de esfuerzo en cuanto al mundo ferroviario, Sí. ya aprovechando que hoy día existe harto ferroviario todavía, ¿ya? Todavía, yo lo digo así de esa manera porque hay muchos que nos han dejado,
gente que uno conoció, por ejemplo, si uno mira hacia el lado de la avenida, dentro de los ferroviarios que yo conocía harto porque eran bien visibles, don Aníbal Valenzuela, Exacto. ¿ya? Que vivía en Los Ciruelos. El señor Concha de la esquina. El señor Concha, claro. Claro. Ya, yo tengo muchas ganas de visitar a uno que nombró usted, el vecino Jiménez, ¿ya? Sí, sí, Porque él está sí. complicado de salud, diría. Sí, Pero me sí, gustaría sí. poder aprovechar, Él digamos. se recuerda muy bien, ¿ah? Claro. De San Eugenio. Él fue encargado de la subestación eléctrica de San Eugenio Ya. por varios años. Entonces se recuerda muy, muy bien. Cuando lo he encontrado y conversamos, Ya. digamos, se recuerda de él. Sí. Sí. Oye, Mauricio, estoy agradecido. Te doy las gracias. Ujú. Repito, reitero. Y estoy a tu disposición. Ya, pues muchas gracias. Nos dejamos con un temita entonces, ¿cierto? Bien. Entonces.